Feliz domingo, gente linda, linda, bonita, que se conecta conmigo en un espacio más de Domingo de Live con María José, con un tema maravilloso que se los voy a presentar a continuación. Yo muy contenta porque este live promete, porque fueron tantos los comentarios acerca de qué es, de qué pasará. Ok, aquí tenemos Domingo de Live con María José, un tema sumamente especial acerca de los adolescentes sin el diagnóstico del TDAH, la importancia de saber qué ocurre al no tener este diagnóstico, de qué manera lo podemos ayudar, y tenemos a una especial invitada que es a Carolina Reyes, quien nos va a dar herramientas muy importantes, siempre nos encamina hacia lo que son las emociones asertivas, y hoy vamos a darle un vuelco más o menos a este live en donde vamos a hablar de cosas tan importantes: qué sentimientos tiene el adolescente con TDAH, qué pasa también con los padres, cuáles son las actividades que ellos, cuáles son las necesidades de los adolescentes. Es una etapa tan complicada y tan difícil porque hay una cantidad de cambios importantes y porque definitivamente es necesario comprender a esta población. Aquí tenemos a Gao Norma, quien se está conectando. ¿De dónde se conectan? Vamos a ver mientras yo termino de copiar aquí el tema del día de hoy. Adolescentes sin diagnóstico de TDAH. Entonces, vamos a ver de dónde se conecta esta gente bonita. Hay mucha gente que escribió de muchas partes con la emoción de saber de qué manera pueden ayudar a ese familiar, a ese alumno, a ese paciente que tengo con TDAH y es adolescente, donde hay una etapa sumamente delicada. Saludos a El Oval de Rama, que está conectada, a Psicoespacio también, un gran saludo. Y bueno, sin más ni más, voy a buscar a Carolina Reyes, que se va a conectar conmigo, y yo muy, muy agradecida de la compañía de ella, porque siempre nos deja muchísimas cosas importantes, ¿ok? Entonces vamos a buscar aquí a Carolina Reyes. Que yo estoy muy contenta con usted, gente maravillosa que se conecta y que nos trae siempre la emoción de saber qué es lo que más nos interesa, qué es lo más necesario de saber y de qué forma nos podemos interactuar. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola amiga, feliz tarde, allá feliz noche. Bueno, yo muy contenta porque fíjate que esto es una población que hablamos la vez pasada, muy, muy vulnerable. Primero por sus cambios, segundo por las cosas que ellos buscan, por las necesidades que tiene el adolescente, y nosotras estamos aquí para guiar el proceso y darnos cuenta de cuál es la importancia. Este live va a tener también una connotación importante de conocer cuáles son las emociones que surgen también tras este diagnóstico, y sobre todo de qué manera el adolescente lo toma. Entonces, fíjate, una de las cosas que nosotros hablamos de que era el TDAH, hablamos acerca de los adolescentes en la primera parte, y hablamos de muchos aspectos importantes de la teología del TDAH, más ahora yo quisiera preguntarte, en el esquema de la adolescencia, ¿cómo un adolescente se presenta en consulta sin saber qué es lo que pasa y cómo termina una consulta sabiendo que tiene un TDAH? Mira, bueno, primero gracias por invitarme. A mí me encantan tus espacios, me encantan tus posts, son maravillosos, yo aprendo muchísimo. Esta pregunta Muchísimas es gracias. sumamente interesante, sumamente importante. ¿Cómo llega el adolescente a la consulta? ¿Cómo llega el papá? ¿Qué es lo que le preocupa? Bueno, me llega un adolescente sumamente estresado, con baja autoestima, porque no está rindiendo con las actividades que se le exigen. Porque resulta que el TDAH siempre lo ha tenido, pero cuando estás en secundaria, los niveles de exigencia académicos son superior. Y entonces en un cerebro donde le cuesta prestar atención, le cuesta la formalización, culminar actividades, y tienes más de 10 materias a la vez, y donde el cálculo, la química, física, requieren una mayor concentración, él viene estresado porque él le está dando el máximo de sus capacidades y no está obteniendo los resultados que él considera que debe tener en función del esfuerzo aplicado. Y también el adolescente se siente no comprendido, escúchame bien, se sienten solo, no comprendidos, se sienten con baja autoestima, estresados, angustiados, y que sienten como que están
¿cómo es la palabra? Como que no están rindiendo para lo que los papis le exigen, ¿ves? Como que no están correspondiendo el amor de los papás, como que no valen, porque papi y mami se están esforzando en darle el estudio y eso, y ellos no están rindiendo a las exigencias académicas de la edad, del grado y del nivel cultural. Y mientras los papás sean más preparados, escúchenme bien, si el papá tiene un alto nivel académico, la exigencia de esos papás es mayor. Hablo de los papás médicos, de los papás docentes, de los papás, mientras mayor sea el nivel académico de los papás, mayor es la exigencia hacia el niño. Pero él tiene quiero que sepan estos papás que no es culpa de ellos, que es un trastorno de tipo neurobiológico, neuroendocrino, que su lóbulo frontal no está fijando, no se está manteniendo la información. Por tal motivo, no terminan los exámenes. Entonces, el papá viene angustiado, viene estresado, y el papá siente que su hijo no está rindiendo y el niño siente que él no vale. Entonces, este espacio tuyo es maravilloso para que los papás entiendan, los papás de los adolescentes sean más cercanos a sus hijos, que les hagan entender que ellos los aman de forma incondicional, salgan bien o salgan mal, que la nota no refleja el nivel de amor o el nivel de valor de ninguna persona. La nota, las calificaciones son un resultado de una preparación y que muchas veces no nos dicen el nivel de preparación que tiene el adolescente. Entonces, esto es importante, es verlo, cómo lo ve el adolescente, cómo lo está viendo el papá, cómo lo ve el liceo, porque también tenemos docentes que no están preparados para manejar, estoy hablando de secundaria, para manejar niños jóvenes con TDAH y creen que los jóvenes son flojos, creen que los jóvenes son distraídos, que no están atendiendo porque no quieren, que no terminan el examen. No, esta es una condición y todos tenemos que estar preparados, el médico, el docente, los familiares y el adolescente. Sí, hay algo importante que has señalado, que es esta preparación de darnos cuenta que el adolescente tiene tantas situaciones encontradas y aún más cuando hay un déficit cognitivo, que es lo que ocurre muchas veces en el TDAH, en donde, como tú lo dijiste, no fijas en la información. Y cabe destacar que sí va a haber unas adecuaciones que le van a permitir llegar hasta donde él puede llegar y buscar horizontes donde él pueda definitivamente encaminarse. Por ejemplo, cuando hablamos de estos padres exigentes que nos estás hablando, muchas veces le quieren una carrera universitaria, dándose cuenta que es muy difícil y mientras más estudio como que es más frustración. Entonces, ¿qué ocurre si yo pienso de que también un técnico es necesario o una adecuación a la educación de nuestros hijos? Porque no todo el mundo nace para ser doctor, no todo el mundo nace para ser docente. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que un adolescente que tiene TDAH, de una manera u otra, tiene que rendir una señal de alerta para estos padres, de darse cuenta de que tenemos que bajar un poco el nivel de exigencia y adecuarnos más a este trastorno, que lo que hace es angustiarnos a todos, el colapso es de todos, porque no es solamente del niño, es de la mamá, del papá, en donde están buscando expectativas en donde son difíciles para él, pero sí pueden haber adecuaciones que se aproximen a un objetivo. Aquí tenemos un comentario de Keila García que dice que es un excelente profesional, Carolina, que es muy Ay, gracias. interesante el tema. Y tenemos a Rayel Pez de 13 que dice, tengo 25 años y creo que ya estoy casi seguro que tiene TDAH. No sé si hay otro comentario por ahí, pero hay algo que yo quería destacar en esto. Por ejemplo, las expectativas de un joven que ha llegado, por ejemplo, a mi consulta, muy bien está también el factor miedo de que me etiqueten, el factor miedo de que me ponen una cantidad de calificativos que tú eres tal, que tú eres tal, que tú eres tal, y son calificativos que son muy, yo diría, destructivos para su autoestima, porque ¿qué ocurre con esto? Yo digo, bueno, es que tú siempre eres tal y nunca aprendes, es que siempre te quedas de último, es que siempre con esas connotaciones y nos damos cuenta de que
No, el trastorno existe y le aumentamos un poquito más lo que es la baja autoestima, el querer no participar, el querer aislarse un poco más y también puede llegar hasta desórdenes alimenticios. Es una cantidad de caos que pasa con este chico. Ahora, cuando nosotros, en el caso tuyo, Carolina, que llegas a la connotación de atenderlo y tener un resultado, ¿cómo afrontar ese resultado con un adolescente que está tan calificado destructivamente muchas veces por el docente o por el amigo o por de repente las exigencias del padre o la madre? ¿Cómo hacer para que este chico también, los padres tengan conciencia de lo difícil que es tener este diagnóstico? Eso es sumamente importante. Primero, yo trabajo con los papás. Es básico trabajar y explicarle a los papás lo que tiene el adolescente. Primero, que el joven no es flojo, que el joven no es bruto, que no está teniendo trastornos del aprendizaje porque él quiera ni porque le guste, no, sino que es una situación de origen biológica. Segundo, trato al adolescente, hago los estudios básicos, funcionales, dependiendo de su historia clínica, el electroencefalograma, que hay características para TDAH. Y dependiendo de otras situaciones que vea, el perfil tiroideo, hay ciertas situaciones médicas que producen TDAH. Y el adolescente inmediatamente lo refiero con un psicólogo. ¿Por qué? Para que mejore su autoestima. Porque lo único que nosotras podemos mejorar su rendimiento académico. María José trabaja con sus trastornos de aprendizaje. Yo puedo mejorar la atención, la concentración, la agresividad, pero lo único que no podemos mejorar, papá, si lo rompemos, es el nivel de autoestima del adolescente, que puede llevar a trastornos de ansiedad, trastornos depresivos e incluso hasta el suicidio. Entonces, lo primero para mí, lo más fundamental, es trabajar en el autoestima de ese joven, en hacer adaptaciones curriculares, en enseñarle a los docentes cómo evaluarlo por su mejor rendimiento. Fíjense, una cosa importante que les quiero decir, que los TDAH tienen, no sé si mi amigo lo ha visto, mayor incidencia de trastornos de la lectoescritura, una incidencia altísima, incluso de dislexia. Son capaces de multiplicar, de dividir, pero no son capaces de leer. Y si leen, están leyendo, pero no están interpretando lo que están leyendo, están reproduciendo el sonido. Y usted les dice, si usted le explica el contenido, ellos lo entienden. Pero si lo ponen a ellos a leer solitos, se distraen, porque su nivel de atención dura 20 minutos. Entonces, esto hay que explicárselo al docente, porque si ellos hacen evaluaciones orales, estos jóvenes en su mayoría son espectaculares expositores. Entonces hay que evaluarlo por su mejor contenido, no por su peor contenido. Si usted le va a poner un examen de matemáticas de 20 operaciones, definitivamente no lo va a hacer, hará las primeras 10, ¿verdad? O de química, de 20, hará las primeras 10. Y entonces no va a terminar el examen, pero si le dan o le hacen un examen más corto o le proporcionan más tiempo, el joven va a salir mejor, se va a mejorar su autoestima y en la medida en que se sienta valorado, entendido, aceptado, tal cual como es, el niño va a evolucionar mejor. Porque escúchenme bien, nosotros necesitamos adolescentes felices, no adolescentes perfectos. Muchas veces queremos que los adolescentes se comporten como adultos. No sé si te has visto. Sí. Las exigencias de los padres son tan grandes e incluso les dan responsabilidades de adultos, de cuidar a hermanos, o sea, cosas que el adolescente no está preparado. A ver, muchas veces no sabe cuidarse a él mismo. Estoy hablando de la parte afectiva. Entonces, tienen responsabilidades grandísimas y con un TDAH menos quedan como las computadoras suspendidos. Entonces, estos son temas importantes, dolorosos, pero que los padres tienen que estar pendientes. La responsabilidad del padre de cuidar el autoestima a un adolescente con TDAH, de proporcionarle todos los recursos que tengan a mano para que él funcione, porque él no tiene retardo mental, él no tiene una discapacidad intelectual, él es brillante, generalmente con un coeficiente superior a la media. Lo que no sabe es concentrarse y terminar las actividades. Y otra cosa, papá, antes que se me olvide, es muy importante que ya usted lo vaya orientando, como dijo María José, a lo que va a hacer en un futuro.
porque no, ahorita con el cambio de la tecnología hay muchas profesiones, hay que ser chef, artista, mira, hay tantas cosas que hay en el mundo que hay que ver. Pregúntele a su hijo, ¿qué quieres ser? ¿Cómo te imaginas tú? ¿En qué te puedo ayudar? Y así vamos a tener una mejor relación padre-hijo y un buen rendimiento académico del joven. Sí, y algo importante es empezar a observar a este joven. Desde pequeño hay que empezar a observar cuáles son sus características, cuáles son sus intereses, porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo he tenido muchos casos en que hablamos, por ejemplo, de la comida, hablamos de la cocina, y son niños que dan la talla y vemos que el nivel de concentración ya no son 20, ya duran mucho más tiempo, el trabajo más Claro, mecánico. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí yo no le puedo pedir que a una persona que vaya a hacer unas, no sé, unas galletas y sean proporcionalmente del tamaño o de la forma, porque tal vez hay una discrepancia ahí, pero logran hacer el trabajo completo, a pesar de que hayan detalles. Y es importante darse cuenta qué es lo que le interesa a este adolescente, que es mi hijo, y qué le hace bien, porque qué ocurre si yo voy a un instituto en donde le den curso y yo le digo que se meta de mecánico y él no le gusta, no le gusta. Entonces vamos a exactamente. seguir en la misma situación en donde no va a ser integrado. Y algo necesario que yo pienso que no estamos hablando del TDAH, yo hablo a nivel globalizado en la educación, es hablar de la educación para la vida. La educación para la vida es muy importante en donde nos encajemos en darnos la condición de que este chico requiere una adaptación para el contexto social, igualmente como lo tuve yo, necesitaba una adaptación social para tener un interés, porque, por ejemplo, yo le hablo a la gente que, por ejemplo, está de un país y va para otro país, ellos tienen que hacer una integración de vida otra vez, es decir, adaptarse a otra vida. ¿Qué pasa con este chico que tiene un oficio? Es más fácil. Por ejemplo, hay cosas de los oficios que yo no lo sé hacer y muy bien lo puede cubrir una persona con TDAH. Ahora, el hecho del padre aceptar el diagnóstico también es una realidad también cruda. Ese perfil del padre que se niega y que sigue con el calificativo y no ayuda, ¿cómo podemos hablar con este padre para la toma de conciencia de que hay un diagnóstico en donde lamentablemente no puede seguir diciendo calificativo? Hay ya una condición que está establecida. ¿Cómo hacer para apoyar a este padre? Bueno, allí yo le explico a los papás de forma, mi consulta es dura mucho, de forma con dibujos, con gráficos, con videos en la computadora, qué es el TDAH, o sea, que entienda, que concientice. Si el papá concientiza, entiende, sabe lo que es el trastorno de atención con hiperactividad, pero saber desde la verdad, no con un TDAH, ajá, no, no, no. Saber que es un trastorno orgánico donde hay una sustancia en el cerebro que está desreguladas, que están alteradas, que están exageradas, y que eso es lo que produce la hiperactividad, el déficit de la atención y la impulsividad en el hijo. Eso es lo primero, explicarle qué. Y segundo, los papás tenemos que madurar. Por ejemplo, hay jóvenes que me llegan a la consulta que me dice el papá, está peor, y entonces yo digo, cónchale, está peor, explíqueme, ¿cómo así? Sí, está peor, va mal, ajá, entonces yo le digo, ajá, vamos a ver, ¿qué está comiendo? Está comiendo, no está haciendo una comida saludable. Por ejemplo, los azúcares, ya hemos hablado, los azúcares refinados, las pastas producen hiperactividad. Segundo, está en un deporte, lo metió en un deporte, ajá, lo metió en béisbol, pero al joven no le gusta béisbol. Y ahí es Exactamente. una causa de desagrado del joven, porque no está en algo que, ajá, le están haciendo, lo está llevando con el psicopedagogo, ponte, tiene un trastorno en la lectoescritura. No, porque a él no le gusta ir. Entonces, si no le estás dando la dieta, si ahí le estás dando la tomoxetina o está cumpliendo el Ritalin y la Concerta cuando lo amerita. No, porque a mí me da lástima medicarlo. Entonces no podemos hacer nada. Y entonces lo sigues regañando y lo sigues calificando de que no sirve. No, no, papá, allí el que tiene que madurar es el papá y hacer lo que nos corresponde, porque él es el hijo. Los adultos somos nosotros. Lo que vamos a decidir somos nosotros. Y ve, María José, si usted interviene a su hijo de forma temprana, ese niño mejora. Es Exactamente. que no hay ninguna, mira, no hay ninguna otra evolución si se hace lo que se debe. Exactamente. Si lo ve su neurólogo, su psicólogo, sus apoyos terapéuticos, su deporte, se trata al joven con respeto, con cariño, con
con mucho acercamiento, escuchándolo, mírenle a los ojos, escúchenlo, abrácenlo. Ese joven va a evolucionar bien porque se va a sentir aceptado. Y en relación a la medicación, que es un tema muy doloroso para los padres que dicen, es que yo me siento culpable porque lo estoy medicando. No, no se sienta culpable. Si su hijo fuera hipertenso, ¿usted no le va a dar el medicamento? Claro que se le da, ¿verdad? Si su hijo es Exacto, diabético, ¿no le va a poner la insulina? Claro que se exactamente. le da. Al contrario, este es afortunadamente un trastorno que va hacia la mejoría. No es crónico, pero siempre vaya a la mejoría si hacemos lo que se hace. Entonces, los papás que están aquí, no tengan miedo a la medicación, no tengan miedo al psicólogo, no tengan miedo a pedir ayuda. Y no hay nada más sabroso que uno hacer lo que se debe y uno estar tranquilo con uno mismo de que lo intentamos, ¿verdad, María José? Claro que sí, y una de las cosas que siempre hay que pensar es en el daño que puede estar sufriendo este adolescente de no tener, no estar regulado, no estar focalizado, porque ¿qué ocurre con esto? Vemos a un adolescente que muchas veces se pierde en depresiones, hay un adolescente que también tiene una hiperactividad donde se lastima físicamente, y esto tiene un componente que los padres no lo ven, y es importante darse cuenta. También existe esta parte del insomnio en ellos, que les cuesta mucho acostarse a dormir, les cuesta mucho, e inclusive a mí me llamó mucho la atención una vez de evaluar a un adolescente que después fue medicado, que él decía, ya no estoy escuchando el mismo ruido. Es Sí. decir, que imagínate el desorden neurológico que los padres no saben y tener aquel organismo acelerado todo el tiempo. Aquí Keila García dice, 100% depende de los padres, como dice la doctora, de forma temprana y seguir las guías es trabajo que vale la pena. Ahora, algo que quería señalar aquí era el componente no solamente de papá y de mamá, sino del componente total de la familia al recibir un diagnóstico en donde hay padres que, vamos a llamarlo así, padres muy comprometidos en el proceso, pero resulta ser que los otros no lo aceptan y se daña el proceso. Porque también está esto de repente la abuelita o la tía dice, no, no importa, yo le hice una torta, lo llevé a una heladería y se perdió todo el componente del trabajo de varios días. Esta parte de la toma de conciencia, la toma de conciencia también de la medicación. La medicación, por lo menos en este caso, de las personas que no lo aceptan, ¿cómo se llega al contexto de darse cuenta que químicamente necesitan una sustancia porque está desregularizado? Bueno, yo les inicio con general, siempre inicio mejorando la alimentación, Es muy importante. colocando deporte, colocando el psicólogo, los apoyos y de último utilizo la medicación. Pero ya el papá, ya lo he trabajado, ya es un papá que lo he instruido en lo que, y les doy los planes de trabajo. Vamos a hacer dieta, vamos a hacer deporte, vamos a hacer adaptación curricular. Si el joven aún presenta déficit, bajo rendimiento escolar, presenta hiperactividad, impulsividad, agresividad en un grado que no le permita concentrarse, la única opción que tenemos es medicar. Eso lo digo de entrada, porque ya yo de entrada sé si es leve, moderado, severo. Ya yo sé ya que si es moderado, severo, cuál va a responder y cuál no. Entonces uno va preparando al papá sobre la medicación y sobre indicarle los efectos adversos, porque hay que los medicamentos, todo medicamento tiene efectos adversos, pero los beneficios son mayores. Indicarle, papá, vamos a medicar de forma responsable, yo voy a estar con usted me va a llamar semanalmente para ver cómo va evolucionando el joven. Me escribe, gracias a Dios, a las redes sociales, me escribe por WhatsApp, ¿cómo vamos? Bueno, y los papás han aceptado la medicación y cuando ven la mejoría, mira, el cambio cuando el medicamento hace bien, pero para toda la vida. El cambio del niño es del cielo a la tierra. Y entonces los mismos papás agradecen la medicación porque ven un niño más atento, más concentrado. Una cosa que me dijiste ahorita es verdad. El 80% de los niños con TDAH tiene insomnio de los adolescentes. Y muy pocas veces lo refieren los papás porque lo asocian a que están con el celular, que están, Exactamente. y no, es al revés, tienen el insomnio y lo compensan con el celular. ¿Me explico? Entonces Exactamente. es Y uno de los puntos más álgidos que yo hablo en la consulta es cómo duerme.
también, porque ahí yo puedo ver cómo está el proceso neurológico, si está encauzándose, si se está focalizando, porque si él sigue cayéndose de la cama o dando vueltas o terminando el día al revés, es que no, su cerebro no descansa para nada. Totalmente de acuerdo. Y hay muchas parasomnias. Hay terrores nocturnos, sonambulismo. Mira, es impresionante ese tema que me estás diciendo asociado al trastorno de atención con hiperactividad. Ujú. Fíjate, aquí hay un comentario del Group Center Health. Dice, muy importante la información. Saludos a la doctora Carolina de parte de Luis Fernández. ¿Ok? Hay algo necesario que yo quería concientizar, que es el uso de la medicación por parte de la familia y por parte de este joven que tiene un diagnóstico y requiere un ajuste, necesita alguna medicación necesaria. Tenemos conciencia de que este muchacho tiene un déficit de atención, es decir, su memoria, su atención se pierde en colapsos de tiempo. Nosotros no podemos pensar de que porque él ya no es niño, él sabe manejar totalmente la medicación. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy una bolsita y le digo, toma, aquí tiene la bolsita, es a las 12 y es a la 1. Y resulta ser que a las 6 no se tomó nada. Entonces, Totalmente. nosotros tenemos que estar conscientes de que yo tengo que poner alertas, yo tengo que hablar con adultos inmediatos, tengo que darme cuenta de que él tiene un déficit en la memoria, no importa la edad que tenga, que sea un adulto, que sea lo que sea, pero él necesita un componente de alguien que lo guía. ¿Qué piensas tú de este desfase de que, bueno, en la mañana no se lo tomó después? Para mí una desregularización terrible que trae consecuencias adversas a este chico. Total, gracias por esa pregunta. Mira, y me sucede a diario, totalmente de acuerdo contigo. Los papás no le podemos dejar esa responsabilidad al adolescente, porque justamente hay un trastorno de atención, hay una impulsividad. Si usted le da la medicación un día sí, un día no, no está haciendo nada. Si no le da, porque eso es una dosis correcta diaria, ¿vale? Por determinado tiempo. Y dependiendo del peso del joven, de la edad. Entonces, si le dan, son niveles, por ejemplo, lo normal que sean 25 miligramos al día. Si usted no se lo da, no está haciendo nada. No se obtienen los niveles en sangre de la medicación y por supuesto no va a tener los beneficios adecuados. Y me pasa que dicen que ven el joven igualito y cuando revisan el blister están todos los medicamentos. Hay una mamá que mira, me pasó el viernes. Una mamá que me dice, él se está bebiendo el tratamiento y yo le digo, ¿y usted revisó el blister? Claro, claro que sí. En la noche me llama la señora. De un mes de tratamiento se había bebido nada más tres tabletas. Imagínate cómo no, eso que tú me dices es totalmente cierto. Tenemos que estar pendientes de la dieta, tenemos que estar pendientes de la medicación, tenemos que hacer presencia en el liceo para presionar a los docentes a que le hagan la adaptación a nuestros hijos. Muchas veces, jóvenes, llegan los hijos y dicen, estoy hablando de secundaria, hijo, ¿y tienes actividades para mañana? No, porque mi hijo es un TDAH y para el lunes no. Y llega el viernes Exactamente. y tiene examen de química el lunes. ¿Cómo vas a prepararte viernes, sábado y domingo para el lunes? No puedes. Entonces los papás no se sientan. Entonces los papás muchas veces dicen, pero ¿hasta cuándo yo voy a estar encima de él para que funcione? Bueno, señor, hasta que sea necesario, hasta que el niño arranque, hasta que el niño aprenda a manejar sus déficits, porque él va a aprender, él va a agarrar un sistema que le sirva. Puede ser copiando todo, puede hacer haciendo dibujos, pero él va a aprender a manejar sus debilidades. Hasta que él no aprenda a manejar sus debilidades, no podemos dejar al adolescente solo porque no va a responder bien. Sí, y hay algo importante que es el establecimiento también de una organización en el núcleo familiar, en Sí. donde se establezca rutina y estar muy claro. Yo siempre hablo con los padres muy claramente. Si yo veo que existe mucha ansiedad o mucha angustia, yo por lo general lo que digo es, señora, si usted no se siente que puede con este proceso del aprendizaje, deléguele a otra persona que tenga la preparación para que pueda ayudar. Porque ¿qué ocurre? Resulta ser que el chico entiende más como una persona que conoce del TDAH y puede inducirla a usted a apoyarla y salir de ese contexto, porque también yo siento también que es muy angustiante para los padres la aceptación total de que les cuesta.
La aceptación total de que hay que repetir 4 veces una norma. La aceptación de que yo no puedo agarrar y decir, hazlo todo para que te quede bonito, porque se quedó en bonito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los Sí, padres es tienen, verdad. y de hecho, fíjate que eso es algo muy simple. Yo le pregunto a la señora, señora, ¿cómo le dice usted que se siente? Siéntate para que estés bonito y la gente te vea bien. El muchacho quedó en que la gente le queda bien. ¿Por qué no le dice siéntate? Y después que se siente, que sepa sentarse, derecho, derecho. Ah, bueno, ya voy acomodando. Porque ¿qué pasa? La plasticidad de ese cerebro no es igual a la de un cerebro en un estado común. ¿Por qué? Porque necesita paso por paso establecer acuerdos. Y los padres muchas veces no toman en cuenta esto. Entonces, fíjate, yo siento que el factor dieta, el factor medicación, si lo merita, el factor terapéutico, el factor de la paciencia y las rutinas son sumamente elementales. Si esto falla, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, Carolina le mandó una medicación que lo está regulando, pero él llega el lunes y yo veo que él está totalmente desfocalizado. ¿Qué es lo primero que yo pienso en la medicación? Y vamos a poner el caso que la medicación estuvo bien. ¿Qué pasó en ese fin de semana? Algo de la dieta tuvo que Se haber salió. estado mal. Algo también de la rutina fue, y cuando yo me vengo, es que se quedó con la abuelita y la abuelita no sabía nada de este componente. ¿Qué pasa? Guiemos todo el proceso. Hay otra cosa, tener una persona, ya sea un hijo o un primo o lo que sea adolescente, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos el patrón de eje de ellos. ¿Por qué? Si yo voy a decir que es una dieta sin gluten y yo llego con un helado, es ilógico que el chico se sienta bien y va a tener niveles de ansiedad, va a tener niveles de frustración. Entonces, ¿qué pasa? A veces tengo que ser un poco muy directa con los padres y decirle, señor, si tiene que hacer dieta, hágalo usted. Porque, ¿qué pasa? Hay que tomar conciencia de la condición que requiere ese ajuste. Ahora, ¿qué nos podrías decir ya por último, que es algo importante, el acompañamiento terapéutico como una necesidad que requiere este adolescente que tuvo ya tiempo desde la niñez y desde ser niño hasta ser adolescente sin el diagnóstico? No, el acompañamiento terapéutico es imprescindible. Si quieren, no vayan al neurólogo, pero tienen que ir a su psicólogo y tienen que ir a su docente especialista. Tienen que ir, María José, porque ellos necesitan una guía para funcionar. Los padres necesitan una guía para poder atender a sus hijos. Hay 3 tipos de papás, de acuerdo a lo que yo he visto. Hay unos que son demasiado permisivos, que toman el TDAH como, ay, pobrecito, no lo grites, no lo... Entonces creamos unos niños tiranos. Hay otros papás más democráticos que asumen la responsabilidad de las cosas con los permisos ocasionales, con la concientización de lo que está haciendo, de la presencia y de la presencia de ellos en primera persona, no en rápido, porque todos los papás están rápidos ahorita. Todos los papás oímos los mensajes en 2, rapidito. Todos los papás Muy vemos cierto. Instagram rapidito, rápido, rápido, a ver cuál es el que nos interesa, ¿verdad? Eso es cha, cha, cha. Sí, Entonces queremos que nuestros hijos funcionen así y resulta que ellos vienen con un mensaje que lo que necesitan es tiempo, paciencia, hacerlo lento. Y hay otros papás que son sumamente rígidos, que me los corrigen a cada rato de una forma desagradable. Se te cayó el lápiz, tú no puedes hacer eso porque yo trabajo todo el día para darte el sustento, para que tú seas una persona bien. ¡Ay! Ya se perdió el mensaje. Como dice mi amiga, tienen que ser órdenes cortas y sencillas. Hijo, bájate, por favor. Gracias, muy amable. Recoge el lápiz. Vamos a prepara tu cuarto, o sea, cosas muy cortas. Y no, y fíjate sin que, hacerle disculpa que te sentir que si no interrumpa, lo hizo, ajá, que estos padres, este tipo de padres que tienen, que les falta la paciencia, llega un momento que no sé si tú como especialista te pasa, de que a mí me desorganizan y yo no tengo TDAH. Entonces yo me pongo en el cerebro, porque el muchacho empieza a poner los ojos para arriba, para el otro lado, de repente se sienta peor. Entonces yo digo, si yo estoy en colapso de explotar, este muchacho está en colapso de salir volando de aquí. Porque es también totalmente. no pensar en él. Que es lo que yo le digo a los padres cuando toman conciencia. Imagínate que tú esto que me estás diciendo se lo dices a él, ¿cómo te sientes? Porque Exacto. también es importante ponernos del otro lado. También es complicado cuando a uno como especialista le dice,
esto no sirve lo que usted está haciendo. Y resulta ser que el que no sirve es que el proceso no se da paulatinamente con los puntos que deben ser. Exacto, ¿Cuántas veces falla la medicación? ¿Por qué falla la medicación en el TDAH? exacto. ¿Por qué falla? Generalmente falla porque los papás están en negación, porque ese es el punto más importante, porque ellos sienten culpa de medicar a sus hijos. Aquí en mi país sí falla por la parte económica, porque no tienen los recursos para adquirir ciertos medicamentos. Por eso fallan. Hay unos papás de bajos recursos que no tienen el dinero para comprar la medicación. Eso los entiendo. Y eso nos manejamos con dieta, con los apoyos psicopedagógicos, con los apoyos psicológicos, con todos los apoyos habidos por haber. Pero lo más frecuente, tengamos una situación ideal, falla porque el papá siente miedo, siente lástima y siente culpa porque está dándole un tratamiento a un niño y siente que es droga que lo va a volver loco, que lo va a poner adicto, y también siente pena de que la gente sepa que está medicado porque su hijo no es loco. Por eso falla la medicación. Entonces, esto es un proceso privado. Yo siempre le digo a los papás, eso es entre usted, el niño y yo. Aquí más nadie tiene que saber de esto. Así dándole seguridad para que cumpla la medicación si lo amerita y bueno, y sigamos trabajando juntos en el niño. Y también le digo, lo más importante es que le tenga paciencia y que le dé su tiempo, porque ellos van a hacer las cosas bien, pero necesitan tiempo y necesitan refuerzos positivos, porque la autoestima se construye en la medida que ellos vayan saliendo bien y sean capaces de hacer cosas solos. Por ejemplo, sean capaces de freír un huevo, sean capaces de hacer su desayuno, de hacer su almuerzo, de lavar su ropa. Eso es autoestima, eso es de que es la forma como él se ve a sí mismo, es la forma de aceptarse, en la forma en que comienza a salir bien en sus exámenes. No digo bien 20, la nota máxima, pero que lo saque, que lo intente, que aprenda a hacer el ejercicio, que él aprenda sus niveles de funcionamiento. Mira, yo me doy por servida. Si el joven aprende sus niveles de funcionamiento, a qué hora aprende más, cuánto tiempo dura captando, cuáles materias le son más fáciles, cuáles son más difíciles, cuáles son sus debilidades y nos las dice. Entonces nosotros buscamos apoyo y le damos, suplimos las necesidades del adolescente con TDAH que no ha sido diagnosticado y que anda solo en el mundo con ese cerebrito vuelto un círculo pensando de aquí para allá y que él no entiende lo que le está pasando. Exacto, y una de las causas es los comportamientos cuando veamos que existen comportamientos de que les cuesta, comportamientos disfuncionales de repente que se molesta y tira cosas, son una alarma importante para tomar conciencia de que tenemos que evaluar a mi hijo y tengo que tomar conciencia también, un detalle que quería también acentuar aquí, que existen cambios, por supuesto, cuando nosotros hacemos una dieta, la hiperactividad baja y en el caso de la medicación también existen cambios porque el cuerpo se adapta a la medicación, pero es propio del proceso que tenemos que aceptarlo, porque entonces si el niño bajó de peso, porque bajó de peso, porque si el niño se durmió, ¿qué pasa que se haya dormido 3 días? Y tuvo bueno, el proceso de su cerebro está tomando este proceso de la medicación que lo está ayudando, lo está regulando. Entonces, ¿qué ocurre con los padres? Hay algo que yo también voy a recomendar que es el factor de escuchar claramente al especialista y toda aquella cantidad de dudas, así sea la mínima, tienen que preguntarla. No hay pregunta que no Totalmente, sea importante, todas son sumamente importantes. Otra materia es, yo no puedo comparar a mi hijo con otro niño porque son familias totalmente. diferentes. Y otra es el amigo Google. El amigo Google me puede decir muchas cosas, pero no es la realidad, porque de repente hay un artículo que sale, la medicación no se le debe dar, entonces todo el mundo se enfrasca en esto, pero nadie estudió el cerebro de tu hijo para saber si no es necesario. Entonces son tantos estigmas que tenemos que darnos cuenta, pero los padres tienen que entender algo. El niño de una manera tiene un diagnóstico desfasado porque ya está en la adolescencia y requiere de apoyo, de ayuda y de integración. Por tanto, Carolina, ¿cómo podríamos decir como cierre en este live este adolescente que adolece y que necesita de un diagnóstico? Papá y mamá, ayúdame. Bueno, papá y mamá,
primero ubiquen los signos de alarma, que los hemos dicho desde el primer live y me encantó. La hiperactividad, que siempre ha estado presente, pero en la adolescencia se aumenta. La impulsividad, les responden de forma exagerada a estímulos pequeños. El déficit de la atención, el bajo rendimiento académico, los cambios de humor, la falta de espera, todo eso va a generar trastornos de ansiedad, pueden generar trastornos depresivos, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Estos son signos de alarma. Y vean si alguno, porque el TDAH en un 80% es de origen genético, vean si alguno de los padres también es hiperactivo, es impulsivo, los padres o los abuelos, hasta la tercera generación. Entonces allí usted se está formando un diagnóstico, usted ubica primero al neuropediatra para que descarte las partes orgánicas, que no sea otra situación. El neuropediatra, en función de las características clínicas y de la historia, va a referir al psicólogo, al psicopedagogo, a los docentes especialistas, y se van a hacer los estudios que sean necesarios dependiendo de lo que arrojó la historia clínica. Y se va a poner tratamiento médico dependiendo de lo que arrojó la historia clínica. Por ejemplo, hay unos medicamentos más diseñados para agresividad, otros para hiperactividad y otros para déficit atencional. O sea, no a todo el mundo se le va a dar todo. Generalmente se ve la mejoría a partir del tercer mes de tratamiento. Los primeros efectos colaterales, como dice María, es generalmente mucho sueño, pero entonces uno va titulando los medicamentos dependiendo del peso y a los efectos que nos esperamos, subimos, bajamos, como de forma coloquial un carburador, un carro que uno va hasta que consiga la dosis óptima, que le siga al niño y que no tenga ningún efecto colateral. Y allí nos mantenemos hasta que el niño sea funcional, el niño esté tranquilo, quitemos ese ruido, le tengamos paciencia. Y estoy segura en un 100% que ese joven adolescente va a evolucionar hacia la mejoría y vamos a tener un adulto emocionalmente sano. Exactamente. Bueno, Carolina, quería preguntarte si nos podías copiar ahí en donde dice comentar dónde podemos conseguir, cuál es el contacto para tener una conversación contigo, mientras yo voy cerrando este live. Bueno, gente bonita, aquí tenemos un live muy interesante donde hablamos de adolescentes y diagnósticos del TDAH. La importancia de observar, ya sea un adolescente o un alumno, ya sea tu hijo, ya sea un paciente, observar cuáles son los comportamientos y de qué manera actúan ante una realidad, ya sea que sean un poco desafiantes, un tanto que sean un poco impulsivos o muy inquietos y que les cueste mucho el aprendizaje, lo que es la parte memorística y la parte del desempeño escolar. Si estas situaciones están ocurriendo, muchas veces se confunde porque es adolescente y realmente muchas veces lo que es el TDAH. Por tanto, es importante orientarte y buscar apoyo. ¿Por qué? Porque él es el que sufre las consecuencias y tal vez estamos dejando pasar mucho tiempo en donde el deterioro neurológico puede canalizarse y no nos hemos dado cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, siempre aquí apoyando el espacio de Domingo de Live con María José. Y bueno, muchísimas gracias, fuerte abrazo y en otra oportunidad nos conseguimos con gente bonita como esta. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y ahí tienen las redes sociales de Carolina Reyes. Hay que seguirla. Muchísimas gracias, Carolina. Saludos. Chao.